Pues buenas noches a todos. De parte de la Asociación de Especialistas en Medicina Familiar de Baja California, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión correspondiente al mes de abril. Me presento, soy el doctor Juan Alejandro Tomás Moreno, soy el presidente de esta asociación y para mí y para la asociación es un honor tener tan amplio auditorio para esta sesión en la cual estaremos escuchando de voz de un experto acerca de las nuevas variantes del coronavirus, la inmunidad de rebaño y el uso de emergencia de las diferentes vacunas y sobre todo, pues aclarando diferentes dudas que han surgido a través del tiempo, ¿no? Como desde hace poco más de un año, nuestras sesiones han sido de manera abierta para personal médico y de salud como una aportación de la asociación hacia nuestra comunidad. En esta ocasión y por primera vez, por la alta demanda que hemos tenido en solicitudes, pues estaremos transmitiendo también por nuestra página de Facebook, como se los comenté, por medio de live streaming. Siéntanse libres, por favor, de utilizar el chat de la plataforma Zoom y el área de comentarios de Facebook para hacer sus comentarios y preguntas. Vamos a estar tratando de darle seguimiento a todas esas preguntas, tratar de agrupar aquellas que se estén repitiendo con mayor frecuencia, esperando de esta manera poder aclarar la mayoría de las dudas que surjan a través de la plática. Les pedimos a quienes nos acompañen por medio de la plataforma Zoom no hacer uso de la pantalla para evitar rayar la presentación y les solicitamos que revisen el chat donde se estará publicando el link para registrar su asistencia y contestar un breve cuestionario que no toma más de un minuto en responder. Bueno, sin más por mi parte, los dejo con el doctor Wilfredo Carrasco. Él es vicepresidente y próximo presidente de la asociación, que nos va a presentar a nuestro ponente invitado, que cabe mencionar ya lo consideramos de casa. Nuevamente parte de la Asociación de Especialistas en Medicina Familiar de Baja California. Sean bienvenidos. Doctor Wilfredo, adelante. Déjeme que voy a desbloquear la... Listo, Doc, adelante. Ya puedes desbloquear tu sonido. Gracias, buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes. Un gusto que nos acompañen. Tengo el honor de presentar al médico pediatra infectólogo, investigador nacional e internacional, maestro en ciencias en vacunología y desarrollo de fármacos por la Universidad de Siena, Italia, y colaborador en desarrollo de 2 vacunas contra COVID-19. Con ustedes, el doctor Enrique Chacón Cruz. Las preguntas las vamos a estar tomando en el chat para posteriormente nosotros leérselas al doctor para que nos pueda responder. Adelante, doctor. Pues antes que nada, muchas gracias, muy buenas noches. Agradezco mucho al doctor Alejandro Tomás, al doctor Wilfredo, a Julieta, a la doctora Julieta Sánchez, exalumna mía, y a la Asociación de Especialistas de Medicina Familiar del Estado de Baja California por la invitación. Es la segunda vez que participo con ustedes con este mismo tema, nomás ahora mucho más avanzados. Y más que todo agradezco pues ya veo la gran cantidad de participantes que dentro del estado y en todo el país, y creo que hasta fuera del país, que se han estado conectando. Y bueno, vamos a empezar ya compartiendo la pantalla con la plática. Muy bien. El tema básicamente es una continuación en base a lo que ha continuado la pandemia, que viene siendo las nuevas variantes, la inmunidad de rebaño y el uso emergente de emergencia de vacunas, particularmente hablando obviamente de la pandemia, ¿no? Como recordatorio de la primera plática que tuvimos, estas son las plataformas vacunales o tipos de vacunas que se tienen contra COVID-19. Hablamos específicamente por qué sí, por qué no. ¿Cuáles son las que tenemos actualmente, por decir, disponibles en diferentes países, no en todos, pero en varios? Pues tenemos, por ejemplo, la vacuna Vivinactivada, que es la famosa vacuna de Sinopharm o Sinovac, que la ventaja pues, es que es fácil de manufacturar comparado con otras. Obviamente expresa la proteína Spike o S, que es el antígeno que queremos expresar para inmunidad. Y obviamente se puede transportar a 2 y 8 grados centígrados, no requiere estar congelada, es más barata. Sin embargo, tiene un inconveniente que como tiene todo el virus presente y son humanos, además de los anticuerpos neutralizantes inducidos por la proteína S, va a inducir mucho anticuerpo no neutralizante y eso puede tener situaciones de seguridad a mediano o largo plazo. Vienen posteriormente las vacunas de vectores virales. Tenemos prácticamente ya 3 en el mercado. Tenemos 4, perdón. Tenemos con adenovirus humano,
como viene siendo la de CanSino, como viene siendo la Sputnik, o la de Johnson Johnson o de Janssen, la que utilizan vector viral humano y que expresan la proteína S, tienen un problema potencial, no estoy diciendo que sea real, sino es potencial, que si la persona tiene anticuerpos previamente contra ese adenovirus humano, probablemente interfiera con la producción de anticuerpos contra la proteína S y no funcione bien. Y eso sucedió en el fase 1 de la proteína de CanSino que utiliza el adenovirus 5. Y el otro inconveniente es que algunos otros adenovirus, como el 16, el 26, etcétera, que se están utilizando también como plataformas, que no tengan una gran inmunidad. Entonces, ese es un problema potencial, no quiere decir que necesariamente va a ocurrir. ¿Qué plataforma es más recomendable desde el punto de vista teórico? Una plataforma que tenga un recombinante viral no humano, como el vector viral humano del adenovirus de chimpancé, no humano, de chimpancé, que es la vacuna de Oxford de Astra, que esa, pues no puede haber mimetismo, dado que los adenovirus de chimpancé no tenemos memoria inmunológica con los humanos. Otras vacunas que ya tenemos y mucho son las vacunas de RNA mensajero, la de Pfizer, la de Moderna en Estados Unidos, y estas tienen la gran ventaja de que solamente expresan la proteína S, y obviamente no hay problema de generar mucho anticuerpo no neutralizante, es predominantemente anticuerpo neutralizante. Y otra cuestión muy importante con las vacunas de RNA es que yo puedo meter un montón de antígenos aquí y puedo tener una vacuna multivalente. De hecho, ya Moderna está haciendo un plan de hacer una vacuna bivalente a futuro. Si vemos que la inmunidad, no lo sabemos todavía, pero la inmunidad contra la vacuna de COVID desde un año y medio, 8 meses, se puede generar una vacuna contra influenza y contra SARS-CoV-2 al mismo tiempo. Eso es factible y ya lo están contemplando en Moderna. Entonces, es una muy buena idea. Sí, se habla mucho de las alergias con esas vacunas, lo cual realmente a mí se me hace una exageración. No hay cosa más difícil que vacunar a adultos, eso no hay duda. El riesgo de alergia por vacunas en niños es de 1.2, 1.1 por millón de dosis. El riesgo de alergias que se está viendo con vacunas de RNA mensajero, que son en teoría las más alergénicas, dado que contienen las liponanopartículas que los protegen de las endonucleasas, y que como son pegiladas pueden generar alergias. Estas alergias andan entre 11 y 12 estas anafilaxias entre 11 y 12 por millón de dosis. O sea, sigue siendo un número muy bajo, mucho más bajo que el 0.2 por persona por 100 por año que produce las anafilaxias alimentarias. Entonces, hay más riesgo de anafilaxia comiendo que vacunándose. Entonces, yo no sé por qué se hacen foros de las alergias y las vacunas. Yo creo que esto mucho tiene que ver con mercadotecnia y también tiene que ver con que es la primera vez en muchos años, desde la viruela y el sarampión, que no hacemos vacunación masiva en adultos. Bueno, vienen las vacunas de ingeniería recombinante, como la vacuna de hepatitis B. Ejemplos de esas que están ya por entrar, está la de Sanofi y la de Glaxo en conjunto. Las vacunas de DNA que no tardan en entrar, y las vacunas VLPs, como la vacuna de papiloma humano, que no tardan en entrar al mercado, pero todavía no se están usando de manera activa. Bueno, entrando ya a lo que son las mutaciones, es muy importante ver cuáles son las mutaciones de relevancia inmunogénica. Hay que tomar en cuenta que esta es la proteína S y esta es la parte de postfusión, y hay zonas donde tenemos la fase donde el epítope se une y se genera entonces la respuesta inmune. Entonces, básicamente las mutaciones que nos interesan son las mutaciones en la proteína S, en cuanto a evasión de inmunidad por la vacuna. Ha habido ya miles de mutaciones en SARS-CoV-2, pero no con la proteína S, sino son mutaciones en otros componentes del virus. Los RNA virus, como vemos en esta gráfica, son los que más mutan. Si vemos esta gráfica, tenemos a qué velocidad de reproducción empiezan las mutaciones, y vemos que las células eucarióticas, como nosotros, los seres humanos, somos los que tenemos que tener mucha actividad celular, mucha reproducción celular para empezar con una tasa de mutación baja. Por eso es que cuando tenemos mucha mutación, pues viene el cáncer, ¿no? Que es lo que sucede en las células eucarióticas.
Eucarióticos más pequeños o las bacterias que son procariotas tienen una velocidad de mutación mayor, o sea, con menor reproducción ya llegan a tener una mutación de este grado. Y dentro de los virus, los DNA virus, se mutan menos velozmente que los RNA virus, casi al igual que los de single strand o de los DNA virus de una sola banda, pero los RNA virus, como ustedes ven, como el SARS-CoV-2, mutan más rápido que un DNA virus, y no se diga de los priones o viroides que mutan mucho más rápido. Pero definitivamente los RNA virus, quitando los viriones, son los microorganismos que más mutan a menor velocidad de reproducción y a mayor capacidad o tasa de mutación. Entonces no es raro ver que un RNA virus mute o cambie, y si tengan varias cepas. Eso es la regla desde el punto de vista virológico. Ahora, si comparamos la velocidad de mutación del virus de la influenza con el SARS-CoV-2 al día de hoy, esto puede cambiar. Vemos que, por ejemplo, una influenza virus A, la cepa 1, 2, 3, 4 en un tiempo X, mientras que en el SARS-CoV-2 se muta 4 veces menos rápido que el virus de la influenza. No es el único RNA virus que no muta tan rápido, pero, por ejemplo, el virus de la influenza o los parainfluenza son virus que mutan mucho más rápido. Entonces, repito, estamos hablando de RNA virus que normalmente muta rápido, pero dentro de los RNA virus no es de los que muta más rápido. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber, cómo podemos saber o calcular o estimar o conocer un tipo de mutación? Podemos hacer un tipo de estimación in vitro y en vivo. En vivo sería, por ejemplo, en animales de experimentación, en el cual nosotros expresamos mutaciones en animales de experimentación, los inoculamos, seleccionamos los anticuerpos y vemos si escapan o no en un mapeo genético, y podemos descubrir o anticipar qué tipo de mutante estamos teniendo o que podamos tener. Y esto se hace en un laboratorio. Obviamente no queremos que escape el laboratorio, ¿no? Podemos empezar a ver las mutantes. Y esto se hace mucho con muchas enfermedades, predominantemente con influenza. Estamos viendo qué va a suceder, tratando de predecir las mutaciones. La otra es, vamos a ver primero la de abajo. Tenemos un anticuerpo X, y aquí tenemos el otro anticuerpo contra el virus, y pues el virus ya no crece, no hubo escape inmunológico. Pero si ya tenemos una probable mutante y se genera el anticuerpo y el virus sobrevive, o sea, hay escape, entonces ya tengo yo in vitro, con un mapeo genético, una mutante ya desde antes prevista, y podemos incluso empezar a desarrollar una vacuna contra esa mutante si llega a suceder, como en la parte del medio, que es cuando ya sucede en la población. Tenemos variantes antigénicas en una persona, se pasa a otra, se pasa a otra, se pasa a otra, y vemos que hay 3 mutaciones, de las cuales una no hizo escape inmunológico, otra con un anticuerpo y otra contra otro anticuerpo. Entonces, esto es de lo que vamos a hablar, de lo que ya se está viendo en el planeta. La primera variante, quizás la variante más común, más frecuentemente encontrada, es la del Reino Unido, que se detectó el 20 de diciembre del año pasado, con un 30-70% más de transmisibilidad y hasta casi un 2% mayor de letalidad. O sea, es más grave. Sin embargo, esta variante, la 117, la que llaman la inglesa, al parecer todavía sigue siendo susceptible a las vacunas actuales. Y vamos a tomar otra diapositiva más adelante. Posteriormente viene la sudafricana, la 351, que es de gran temor. Esta se detectó casi igual que la 117 inglesa en Sudáfrica. También se asoció con mayor transmisibilidad, una carga viral más alta, pero sin embargo, al parecer no es más agresiva, no es más virulenta, pero sí tiene cierta resistencia a diferentes vacunas, como la vacuna de Moderna, de RNA mensajero, entre otras. Entonces, esta sí ha hecho evasión inmunológica, y vamos a enseñar una diapositiva específicamente con eso. Otra muy importante es la P1, la variante P1, que se detectó no en Brasil, se detectó en coreanos y japoneses que provenían de la Amazonia brasileña en enero de este año. Ya se demostró que sí hay una discreta mayor transmisibilidad y virulencia.
Sin embargo, también ya se demostró que hay algunos estudios en los que puede tener cierta resistencia o evasión inmunológica a las vacunas actuales. El Cluster 5 la pongo como ejemplo porque esta se detectó en bisones, o en inglés se dicen minks, y de ahí se pasó en humanos en Dinamarca en junio, o sea, a la mitad de la pandemia del año pasado, pero esta mutación fue muy notoria, se hizo saber mucho en los medios, pero realmente no fue más virulenta y pudiera haber tenido algún tipo de evasión, pero es una mutante o una variante que ya no se considera de gran riesgo. Podemos hablar ya entonces de las que tenemos de más interés, y hay más. Lo que vamos a hablar ahora, mañana se van a agregar cosas. Esta pandemia ha traído información hora con hora, no día con día, ¿no? Ya hablamos de la 117, ya hablamos de la 351, de la P1, pero tenemos, por ejemplo, la 525, 526 en Estados Unidos, con potencial evasión inmunológica. Tenemos ya una P2 en Brasil, tenemos la 427, 429 en Estados Unidos, que sí ya se demostró que pueden tener evasión inmunológica, todavía no son tan extensas epidemiológicamente, y tenemos otra gran variedad en Uganda, en Filipinas, en Colombia. Actualmente ya salió una nueva en Bélgica, una nueva en Tailandia con mayor evasión inmunológica, una combinación de la brasileña de la P2 con la 526 de Estados Unidos, en California. O sea, están saliendo nuevas mutaciones, nuevas variantes, es esperado y hay que estar vigilando. Ok, en cuanto a las más importantes, o las que son más frecuentes, y hay un sitio de internet que yo recomiendo, que hay un sitio que es de ver en qué países está circulando las diferentes nuevas variantes. Tenemos la cepa británica, que por lo menos hace unos 3-4 días estaba cerca de 100 países ya presente, la sudafricana en cerca de 50 y la brasileña en más de 20. Este número va a estar cambiando, obvio. La transmisibilidad, ya dijimos que en todas es mayor, sí, principalmente con la británica. La gravedad o mayor letalidad se ha visto con la británica. Sin embargo, en relación a la evasión inmunológica, con la británica no se ha visto de manera importante, ni siquiera mínima. En cambio, con la sudafricana, que es la que más nos preocupa en ese aspecto, se ha visto evasión inmunológica con la de Pfizer, con Moderna y con otras vacunas, incluso con la de Astra. Con la brasileña ya hay un estudio con Moderna, con Pfizer, que hay una discreta evasión inmunológica y hay que tomar eso en cuenta de manera muy importante. Ahora, ¿qué están haciendo las sociedades internacionales al respecto en relación a qué van a hacer en cuanto a vacunación si estas variantes llegan a extenderse de una manera muy importante? Se están extendiendo, pero siguen siendo mucho más frecuentes las infecciones por COVID-19 por el SARS-CoV-2, que no tiene esas mutaciones importantes. Pero ya hay un plan de acción. Hay uno que propuso, por ejemplo, la FDA. Y la FDA lo que está haciendo, no quiero leer todo el documento, simplemente es generar nuevas vacunas que incluyan las cepas de las variantes. Pero para esos estudios lo que se va a hacer es lo que se hace mucho por ejemplo, vacunas de neumococo o de meningococo, que es el immunobridging, el puenteo inmunológico. En lugar de hacer un estudio de fase 3, grande, extenso, con 30,000, 40,000 sujetos, que es lo que se hizo con todas las vacunas para que pudieran ser aprobadas para uso de emergencia, en este caso de SARS-CoV-2, lo que están proponiendo la FDA es hacer estudios, pero estudios de fase 2, simplemente ver inmunogenicidad en humanos, estamos hablando de un estudio de 300 personas máximo, y ya con eso se puede autorizar una vacuna para una nueva variante. La EMA, que es la Agencia Europea de Medicinas, que es la agencia regulatoria en la Unión Europea, propuso lo mismo. O sea, dicen, la guía no predice el hacer ensayos clínicos grandes, simplemente hacer estudios con cientos de sujetos y se ve que la inmunogenicidad es buena, entonces ya se puede autorizar. Porque si no, imagínense, por cada nueva variante, hacer un estudio de 30,000 sujetos mínimo, no alcanzaría el tiempo. Entonces, la acción es, sí, tener nuevas vacunas. Y ejemplos, Moderna ya tiene, por ejemplo, sus modalidades. Tiene varias modalidades. Una es una vacuna trivalente o cuadrivalente,
que tenga la vacuna vieja, por decir, la actual, la SARS-CoV-2, y ponerle una o dos mutaciones, en este caso, por ejemplo, la 351 y la P2, o bien poner 3 dosis de la RNA mensajero con la vieja. Pfizer está haciendo algo similar, Astra está planeando algo similar. Entonces, ya se están tomando acciones en caso de que vaya a ser requerido una tercera dosis de una nueva vacuna o una tercera dosis de la vacuna vieja o una que contenga las dos, la vieja y la nueva. Entonces, todo eso ya se está tomando en cuenta. Ahora, en cuanto al uso de emergencia, es muy importante ver, esta gráfica me gusta mucho, cómo todos los diferentes colores es cuando se inicia una vacunación contra diferentes tipos de enfermedades y lo que tardan en salir al mercado, ¿no? y en extenderse a la población. Una de las que más rápido se ha introducido es la vacuna contra poliomielitis, porque hay un plan de erradicación contra poliomielitis que no se ha logrado al 100% por la mutación de las nuevas variantes en África, en Afganistán, e incluso algunas cepas salvajes que no se han logrado cubrir, pero es otro tema. Pero vean COVID. La vacuna de COVID, en menos de un año, ha logrado una extensión que ninguna otra vacuna, ni siquiera la vacuna contra polio, ha tenido. O sea, ha sido una vacuna que ha crecido su extensión de aplicación, administración y aplicación, dado a que estamos ante una pandemia de grandes consecuencias. Y esto es histórico. Otra cosa muy importante, en la plática previa les hablé de dinero. Y esto es muy importante. Sin dinero no hay vacunas. Y hablamos de la Fundación Gates, hablamos de Gavi, hablamos de CEPI, que es muy importante. CEPI ha tenido una participación esencial. CEPI es la Coalición para Intervención de Enfermedades Epidémicas y es una organización que no es de ganancia, no from profit, que está en Noruega. Y sin CEPI ahorita no tuviéramos por lo menos 10 vacunas contra COVID. O sea, CEPI está ayudando muchísimo, junto con Gates y otras fundaciones, para atacar esta pandemia. Y COVAX no es más que por decir, un consenso que el objetivo es tratar de detener la pandemia para el final del 21, lo cual lo veo casi imposible. Entregar por lo menos 2,000 millones de dosis para finales de 2021, eso sí lo veo posible. Está también trabajando el Banco Mundial y bueno, muchas otras cosas. Pero COVAX viene siendo, por decir, una fundación mundial en la cual participan una enorme cantidad de stakeholders, que su objetivo es prácticamente garantizar una mayor venta a buen precio con un tire pricing o un precio diferencial a países de bajos recursos. Ahora, se habla mucho del 70%, lograr el 70% para detener la transmisión. Y eso lo dicen casi la gran mayoría de los epidemiólogos. Y esto es muy importante que se entienda. El 70-60% de vacunación para lograr detener la transmisión es una estimación. No se conoce. No se conoce. ¿Por qué? Porque no se ha terminado la vigilancia de cuánto dura la inmunidad y cuánto IgA se produce y cuánta gente indirectamente se protege a largo plazo. Entonces, esa es una estimación, pero no es un número preciso. Al grado que, por ejemplo, un científico, Yuan Yu, que es una de las personas que más sabe de COVID en el mundo, ya le cambió el nombre de este modelo de pronóstico del camino a la inmunidad de rebaño al camino a la normalidad. Él dijo que que lograr el umbral ese de inmunidad de rebaño de 70, 80, 90, 60%, lo que quieran poner, era muy poco probable debido a factores como hay gente que no se vacuna. O sea, en Estados Unidos ya hay lugares donde el 30% no se está vacunando. Y obviamente la emergencia de las nuevas variantes, que si aumentan, entonces este 70% se va a ir a la basura, porque ya van a tener problemas con las nuevas variantes, y obviamente la manufactura y la llegada tardía de vacunaciones para niños. Apenas estamos haciendo estudios en niños, que van a terminar, si bien nos va a mediados o hasta de este año o hasta septiembre. Y los niños, aunque, bueno, quitando el MISC,
que es muy letal y cada vez hay más casos de MIS que niños y adolescentes. En niños, la enfermedad, pues, en términos generales, es menos severa que en adultos de riesgo. Pero sí son muy importantes en la transmisión. Si no vacunamos niños, no vamos a detener la transmisión, como sucedió en sarampión. El sarampión es grave en niños, pero es mucho más grave en adultos. Y hasta que no se terminó de vacunar a adultos, luego niños, no se detuvo la transmisión. Aunque bueno, de repente hay brotes por razones que ya conocemos, ¿no? Pero esto es muy importante. O sea, tenemos que entender que el camino no es un camino dirigido a la inmunidad de rebaño, es un camino de volver a la normalidad. Los israelitas, por ejemplo, aquí muestran una gráfica muy interesante. Cuando empezaban con su vacunación, en el caso izquierdo vemos el número de casos cuando apenas están empezando a vacunar a los mayores de 60 años, después de la segunda dosis, y todavía no estaban completamente vacunados los que estaban menores de 60 años. Y vean cómo los casos, no estoy hablando de casos graves, bajaban a los 60 años, pero aquí no, aquí bajaban muy poquito, muy poquito. Este es el efecto de la vacuna. Y si vemos cuánto bajaron nosotros, fue mínimo. Claro, estamos hablando de un tiempo muy corto, pero por lo menos en un tiempo muy corto, pareciera ser que la inmunidad de rebaño no es tan grande. De hecho, en mismo Israel están diciendo que la carga viral se baja en un 11% en pacientes completamente vacunados. Y eso nosotros esperamos que fuera un 40-50%. Entonces, por eso yo insisto, lo de la inmunidad de rebaño no necesariamente tiene que ser un 70% de cobertura para lograrla. Pero vean las admisiones hospitalarias. Aquí están los vacunados, como baja el porcentaje, y en los no vacunados, en ese momento en Israel, ya sabemos que ya están casi todos vacunados, pues prácticamente no hubo cambio. Sin embargo, aún en Israel, ahí es donde entra la controversia, aún en Israel dicen que aún no teniendo un fenómeno de rebaño importante, si yo mantengo mi esquema de vacunación continuo y constante, con una buena vigilancia activa, igual con 50% de vacunación completa, yo puedo regresar a la vida normal. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay muchas situaciones. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos es interesante lo que ocurre, porque en Estados Unidos ya una persona completamente vacunada ya puede visitar Estados Unidos. El CS ya lo autorizó. Sin embargo, en la Unión Europea no. ¿Por qué? Porque los eticistas, algunos de ellos dicen que esa es una forma de discriminación, lo cual me hace un poco ilógico. Una persona completamente vacunada que obviamente utilice sus sistemas de protección debería viajar porque también tenemos que reactivar la economía. Ahora, una de las cosas que me han preguntado mucho, ¿por qué esta vacuna no se vende? ¿Por qué no se maneja en forma privada? Es imposible que se maneje en forma privada porque entonces vamos a cometer una verdadera injusticia y un verdadero caos. Estamos hablando que hay dosis limitadas, no hay mucha manufactura todavía, hasta que se hagan más, incluso muchas vacunas todavía ni siquiera están autorizadas. Por lo tanto, tenemos que hacer vacunación al inicio, en uso de emergencia, tenemos que vacunar primero a altos riesgos, que viene siendo personal de la salud, todo, privado y público. Yo no sé por qué en México le dan más prioridad al público y no al privado, eso es absurdo. Es privado y público, todo aquel paciente que tenga contacto con el médico que tenga contacto con pacientes debe ser vacunado, enfermeras, camilleros, residentes, todo aquel. Y personas de alto riesgo, ya sabemos los de alto riesgo, luego se van pasando a B, C, D, etcétera, o 1, 2, 3, 4, dependiendo cada país, en base al riesgo. Imagínense que yo aquí comercializo la vacuna. Yo digo no sé, a una farmacia, una cadena de farmacias de Guadalajara, comercialicen. O le digo a un sistema de salud, comercialícenla. Entonces la gente de dinero la va a comprar, se la va a poner a la familia y vamos a dejar de vacunar a aquellas personas de alto riesgo y se van a volver a sobresaturar los hospitales. Primero tenemos que desaturar los hospitales, por eso tenemos que irnos en ese orden. Ya que logremos una gran cantidad de dosis disponibles en los Estados Unidos, se tiene estimado que sean 660 millones de dosis disponibles, entonces ya nosotros podemos comercializar y después ya que la pandemia se controle, pues se manejan otro tipo de situaciones. Pero de ninguna manera estamos en una etapa este año, y creo que ni el siguiente, no sé todavía, lo va a decir el tiempo, de comercializar la vacuna. Y bueno,
Aún con el problema de las nuevas variantes, vemos dos países que más han logrado por lo menos una dosis. Esto obviamente hay que actualizarlo. Esto es hasta el 31 de marzo. Esto sigue en ascenso. Llama la atención pues que el porcentaje de Israel realmente es el que más ha avanzado. Todo el mundo va a decir, este es un país chiquito con poca población. Sí, pero muy bien organizado, ¿no? Muy bien organizado, sistemas de salud muy bien implementados, con una mortalidad muy baja en la pandemia. El Reino Unido, con toda su nueva variante, que en ese país sí ha sido importante, ha tenido muy buena respuesta. Chile y Uruguay en Latinoamérica están dominando, etcétera. Pues en resumen, queremos dar tiempo a preguntas. Lo que más me interesa es que vean que es todo esto, ¿no? El desarrollo de la vacuna, se requieren muchas vacunas, mucha data que promover, se tienen que hacer muchas cohortes de todos vacunados. Y en un país como en México, donde tenemos como 5 tipos de vacunas, se tienen que hacer cohortes de cada tipo de vacuna que se está administrando para ver cuánto dura la inmunidad con cada tipo de vacuna y aparte estratificarla por edades, grupos de riesgo, etcétera, ¿no? Ya se vio que gente que tiene, por ejemplo, inmunosupresores por trasplante, por cáncer, responden menos a la vacuna y quizá vayan a requerir una dosis más alta o una tercera dosis. Y lo más importante es que ningún país es seguro y que tiene que haber equidad. O sea, no se vale que países grandes estén ya 70, 80, hasta 100% de vacunación y nosotros estemos tan bajos y otros países como África no tengan nada. Ahí viene COVAX, que es el patrocinio, es donde el dinero es necesario, pero también una justa y precisa administración del dinero, de los recursos, porque si no existe eso, esta pandemia, dice COVAX que la quiere terminar para finales del 21, yo no creo que África esté vacunada para finales del 21, yo no creo que todo México, todas Filipinas esté toda vacunada para finales del 21. Aparte que todavía faltan los niños, pero que terminen los estudios en niños. Entonces, no lo creo. Yo creo que todavía le falta más. Y más que todo, nos falta ser más justos en este mundo, en este planeta. Estamos viendo una disequidad, una inequidad. Y nada más recordar en general, pues, vacunas, enfermedades, vidas y dinero, ¿no? Las vacunas en general, ya me salí de COVID, esto es en general, se salvan al menos 3 millones de vidas al año. Solamente el agua potable ha logrado superar eso. Ni siquiera la lactancia materna llega a esos números, que son altos también. Y esto es muy importante. Por cada dólar invertido, se recuperan 44 dólares. Entonces, para los gobiernos que dicen que es un gasto, no, es una inversión. Ya sea a corto, mediano o largo plazo. Mi tesis de maestría fue un estudio farmacoeconómico de varicela, y yo estoy demostrando, y se va a publicar pronto, se presentó en un congreso internacional, que si México vacuna contra varicela se ahorra de 30 a 50 millones de dólares al año. Ahorita estoy haciendo un trabajo farmacoeconómico de enfermedad meningocócica y se gasta mucho más en enfermedad meningocócica en mi ciudad, en Tijuana, que poniendo vitamina A, que en Tijuana yo no sé por qué ponen vitamina A en las Semanas Nacionales de Salud, donde no se ha demostrado que impacte en nada en nuestra ciudad y creo que tampoco en México, nada más en lugares como África. Pero sin embargo, a pesar de todo esto que se ha logrado, 3 millones de vidas al año salvadas, sin tomar en cuenta COVID, todavía se mueren 1,5 millones de personas al año por vacunas, por no ser vacunados por vacunas que existen. Y bueno, creo que es todo. Pues muchas gracias y creo que estamos a buen tiempo. Sí, estamos a muy buen tiempo. Sí, Doc, sí, estamos a bastante buen tiempo. Bueno, ya han salido varias preguntas. Igual recuerden que esté abierto el chat para hacer sus preguntas. Por ahí tuvimos problemas con la página de Facebook. Ya encontramos el enlace, lo compartimos por ahí para que lo puedan compartir también. Pero igual pues tenemos aquí todavía espacio para preguntas. Entonces, pues si le parece, Doc, empezamos con las que hemos ido recopilando de aquí de la página de aquí del Zoom. Una
Una de ellas es, pues me voy por el orden porque vienen un poquito variadas. Preguntan si sabes si la vacuna de Johnson & Johnson ya tiene algún estudio en madres lactantes, ¿no? Bueno, es una muy buena pregunta. Ninguno de los estudios de fase 3 se hicieron en embarazadas. En madres lactantes, en algunas sí se incluyeron, pero hay que recordar que hay una cohorte muy grande del CDC en mujeres embarazadas y en mujeres lactando, y ya son más de 6,000 en la cohorte del CDC. Hasta ahorita no se ha visto que exista un solo defecto de nacimiento en niños que han nacido de mujeres embarazadas, ni efectos colaterales graves. Se ha visto que hay producción de anticuerpos en leche materna a ser vacunadas, y se ha visto que hay cruce de anticuerpos transplacentarios de la madre al bebé. Entonces, aunque el bebé es relativamente menor riesgo, también se puede enfermar. Entonces, faltan más estudios de seguridad para ver en mujer embarazada, pero a la fecha, al día de hoy, parece ser que la mujer lactando y la mujer embarazada, su perfil de seguridad es bueno. Y tiene lógica, porque las vacunas que pudieran llegar a afectar a una mujer embarazada, principalmente en el primer trimestre, son las vivas atenuadas. Y no estamos aplicando vacunas vivas atenuadas. Excelente. Tengo otra por acá. Mencionan, esta sí se ha repetido, acerca de la intercambiabilidad de las vacunas. Si existe ahorita alguna, con los nuevos estudios, ¿hay alguna posibilidad de intercambiar vacunas, ya sea empezar con la primera dosis de una marca y la segunda dosis de otra marca? Y si fuera así posible, ¿cuáles pudieran intercambiarse entre sí o cuáles pudieran combinarse entre sí? Esa es una buena pregunta. De hecho, por ahí una plática a mí en YouTube al respecto, que nada más hablé de eso, en relación a lo que dijo el subsecretario de Salud aquí en México, que dijo que sí se pueden intercambiar. Y la respuesta es no se pueden intercambiar todavía. Y lo dice el CDC, lo dice la OMS, lo dice la EMA, lo dice todo el mundo. Nomás él dijo que se podía. Posteriormente el secretario de Salud dijo que no se iban a intercambiar. Dicen que por eso, porque yo lo dije, no creo, pero bueno, lo bueno es que lo cambiaron, esa declaración. No se puede intercambiar hasta que no tengamos estudios de intercambiabilidad. Eso es con todas las vacunas. Por ejemplo, vacunas de neumococo. Tengo una 13-valente, una 10-valente, o hay ya dos tipos de 10-valente, ¿no? O una 15-valente con una 13-valente. Si no hay estudios que se puedan intercambiar, que demuestren que se pueden intercambiar y no hay problemas ni de eficacia ni de seguridad, no se puede intercambiar. Lo mismo en COVID. O sea, ahorita hay un estudio que ya empezó, que es Astra y Pfizer. Una dosis de Astra con la segunda dosis de Pfizer, o viceversa. Primera dosis de Pfizer con segunda de Astra, pero no sé cuándo se van a tener los resultados de ese estudio, e ignoro si hay otros estudios de intercambiabilidad con otras vacunas. Pero en resumen, si no hay estudios de evidencia de intercambiabilidad, no puede haber intercambiabilidad. Perfecto, pues eso hasta el momento entonces no ha cambiado, ¿no? Tenemos otra pregunta, Doc. Preguntan también en cuanto a la protección, o si sabemos o hay alguna, un aproximado en cuanto al tiempo de protección que dan las vacunas. Preguntan en varias repetidas ocasiones sobre la vacuna Pfizer específicamente, y también preguntan sobre esa misma línea, ¿cuál de aquellas sería la más confiable en cuanto a la protección o en cuanto al tiempo que nos da de inmunidad la vacuna? Muy buena pregunta. Le voy a tratar de contestar de manera concisa. Muchas personas están diciendo que la inmunidad la están tratando de correlacionar con la inmunidad que deja la infección natural, que cuando mucho es de 6 meses, entonces dicen que la duración de la inmunidad de la vacuna se cree que va a ser de 6 meses. La respuesta es no sé y nadie lo sabe. Eso lo vamos a ver con los resultados de las cohortes de los estudios de fase 3 y las cohortes de los fase 4, pues allá en el real life, cuánto dura la inmunidad y en qué tipo de sujetos, ¿no? O sea, por decir,
el diabético, hipertenso de 70 años, la inmunidad dura 6 meses, pero en la persona de 40 años que hace ejercicio le va a durar 1 año y medio. ¿Sí me explico? O sea, hasta que no tengamos estudios no vamos a saber. Pero el mismo doctor Fauci lo dijo, mínimo 6 meses, pero pueden ser hasta 3 años, o puede ser más. Va a depender mucho también, no nada más de los anticuerpos neutralizantes circulantes, sino también el pool de linfocitos B de memoria que tengamos en la médula ósea y también de la respuesta celular de células T. La inmunidad de células T también es muy importante en el aspecto de COVID-19. Entonces, yo dudo mucho que la inmunidad de la vacuna vaya a ser nada más de 6 meses. Yo creo que va a ser mayor. Obviamente no lo sé, pero yo creo que va a ser mayor. La otra es, ¿qué vacunas son las que más duración de inmunidad vamos a tener? Tampoco lo sé. Pero yo creo que aquellas vacunas que sean de 2 dosis van a generar más inmunidad que las de 1 dosis, por sentido común. Muy bien. Pues sí, aquí es de paciencia, ¿no? Y esperar cómo vamos avanzando en todo esto. Como digo, desde el principio lo hemos estado viendo. Preguntan también, y esta se respondió en la sesión anterior, después de una vacuna de COVID, perdón, después de haber estado enfermo de COVID, ¿cuánto tiempo es lo ideal de esperarse para aplicarse una vacuna? Nos estamos basando en lo que como se hicieron los ensayos clínicos, ¿no? Un mínimo de 2 semanas, otros estudios hablan de 4 semanas. Lo más sugerido es 2 semanas después de resueltos los síntomas, ¿no? Como mínimo de espera para vacunarse. Perfecto. Aquí también me parece interesante, dice, doctor, ¿sabe usted la capacidad de análisis de variantes en México por semana o por mes? ¿Cuántos casos se mandan a análisis genómica? ¿Cuáles son los criterios para el análisis? No tengo ni idea cuál es la respuesta. Yo no trabajo para el INDRE, para el INER, no trabajo para la Secretaría de Salud en ese nivel. Yo creo que eso se lo tienen que preguntar a alguien que trabaje ahí. Pero es una muy buena pregunta. Sí, sin duda, para saber realmente si la tenemos aquí, seguramente sí tenemos otras variantes, pero pues, probablemente no las tenemos detectadas. Sí aparecen en el mapa ese, omití no pasarles, luego se los paso. Hay un sitio por internet que cada día cambia, ¿no? Es lo que le llaman el landscape, es día con día, y vienen por lo menos las 3 variantes más comunes en qué países están circulando. Y México figura, México ya tiene 1.1.7, ya tiene 3.5.1, ya tiene P2, pero aparece en un color bajito, como que no circula tanto. Pero aquí la pregunta es la que nos acaban de hacer, ¿no? ¿Qué tantas cepas se estudian para analizar, no? Eso no lo sé. Muy bien. Preguntan también a nivel pediátrico si se ha visto alguna diferencia entre las variantes en cuanto a gravedad del cuadro en los niños. No sé, es muy buena pregunta. No lo he leído en niños en particular. En niños en particular, la gravedad del problema ocurre principalmente por MISC, que es el síndrome multisistémico inflamatorio, muy parecido a la enfermedad de Kawasaki, pero mucho más severo que el Kawasaki. De hecho, la primera publicación que se hizo de MISC en México la hicimos nosotros, aquí en Baja California, con unos casos de Mexicali y otros aquí de Tijuana. Ya posteriormente han salido 2 o 3 publicaciones mexicanas, y el MISC no es tanto porque la cepa sea agresiva, sino que hay un problema de una gran producción de anticuerpos no neutralizantes, que es lo que no queremos, y esos anticuerpos no neutralizantes disparan una respuesta autoinmune hiperinflamatoria, que es lo que hace que el niño se ponga muy grave. Entonces, no depende tanto del virus, sino de la respuesta inmune. Muy bien. Tenemos otra pregunta acerca de las vacunas también. Dice, se ha hablado en contra de la vacuna AstraZeneca y les gustaría saber su opinión acerca de esta vacuna y si esto va más encaminado hacia mercadotecnia o realmente hay algún problema con esta vacuna. Yo creo que el problema que está ocurriendo con la vacuna de Astra y con todo, hablamos de las alergias al inicio, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo es que es un problema espantoso vacunar a adultos. No hay cosa más terrible que vacunar a adultos. Los adultos nos quejamos de todo y de nada. Vacunar a niños es muy fácil. El niño llega, se vacuna y se va. Los pediatras nos dicen, nos llevaban al niño al consultorio, lo vacunamos y va. Vacunar a adultos es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza.
Se reportaron algunos casos de trombosis, incluso trombosis profundas y mortalidad por la vacuna de Astra. Ya se hicieron estudios de casos y controles tanto por la OMS como por la EMA, donde no intervino. Astra hizo su propio estudio, pero no lo tomaron en cuenta. La EMA, que es la FDA de la Unión Europea, y la OMS hicieron estudios por su cuenta de casos y controles y ya demostraron que no hay riesgo de trombosis asociado a la vacuna. Lo que pasa es que una persona de 70 años o 65 años que tiene 1000 factores de riesgo le puede dar una trombosis o no sin la vacuna. Entonces ya se hicieron los estudios pertinentes y no, la vacuna de Astra tiene un perfil de seguridad muy bueno al día de hoy. Muy bien. Preguntan también si es recomendable aplicar la vacuna a personas que tienen secuelas pulmonares severas posterior a haber desarrollado la enfermedad, y en este caso, en caso de ¿cuál sería la vacuna ideal para este tipo de pacientes? Una persona que tuvo COVID-19 grave con secuelas pulmonares seguramente hizo una gran respuesta hiperinflamatoria autoinmune, que es lo que más se asocia a severidad en la enfermedad en adultos. Aquí se sugiere entonces una vacuna que me promueve una menor cantidad de anticuerpos no neutralizantes, como sería una vacuna de RNA mensajero o la vacuna de vector viral no humano, pero principalmente cualquier vacuna de vector viral o cualquier vacuna de RNA mensajero. O sea, yo no pondría una vacuna inactivada, por ejemplo. No digo que no le va a funcionar, pero ahí se corre un poquito de riesgo de más producción de anticuerpos no neutralizantes. Y si esa persona ya me hizo una hiperinflamación por anticuerpo no neutralizante, ¿para qué me arriesgo? Mejor le pongo una vacuna que tenga mínimo riesgo de anticuerpos no neutralizantes. Entonces yo le pondría una de vector viral, la que sea, o una de RNA mensajero. Y en esta misma línea preguntan también, de hecho varias personas me han mandado individualmente la pregunta, que si las vacunas contienen lo mismo la primera dosis que la segunda. Preguntan más específicamente la de RNA mensajero, pero pues una vez. ¿La pregunta cuál es, perdón? Que si es la misma vacuna, exactamente la misma vacuna en la primera dosis que en la segunda, el refuerzo. Sí, la que cambia es la de Sputnik, que tiene un adenovirus distinto en la primera y otro adenovirus distinto en la segunda, el 5 y el otro. Pero el Sputnik tiene un problema, que ese estudio, el estudio fase 3 nada más hizo en Rusia. Pero bueno, ese es punto y aparte. Con RNA mensajero no, es el mismo RNA, es la misma liponanopartícula para Pfizer y la misma nanopartícula para Moderna, ¿no? Que son las que se usan. Moderna, pues hasta donde yo sé, nada más se usa en Estados Unidos. Pfizer sí en muchos países. También aquí, obviamente, tenemos muchas felicitaciones, Doc. Pues me llegan más rápido las preguntas de lo que las puedo leer, ¿no? Preguntan si puede existir algún aumento en el dímero D o de la ferritina sérica posterior a la vacuna. ¿De qué, perdón? Como que se cortó la comunicación. Perdón. Que si puede existir un aumento en el dímero D o la ferritina sérica posterior a la aplicación de la vacuna. No, yo participé en el diseño de vacunas de COVID y los dímeros D, la ferritina no se midió nunca. Se midió dímeros D en una de las 2 vacunas que participé en el fase 2. En el fase 2 de una de las vacunas se midió dímero D y no aumentó con la vacuna. En la otra ni siquiera se consideró medirlo. Ni siquiera se consideró medirlo. Esa será la respuesta. O sea, realmente no tiene por qué provocarlo. Sería hacer el ensayo clínico todavía más caro. Y recuerden que también aquí estamos batallando con el dinero. Sí, así es. Preguntan si tiene alguna información sobre el grado de variabilidad de respuesta inmunogénica en cuanto a la vacuna rusa, el Sputnik 5, en relación a las variantes del SARS-CoV-2. No hay estudios que yo haya leído. Los estudios que le mostré, por ejemplo, de las variantes, se han hecho más con las de RNA mensajero, Pfizer, Moderna, se están haciendo con las de Astra. Ignoro, creo que también una de las chinas, no sé, Sinovac o la de CanSino, ya está por sacar un estudio de
de si hay o no evasión inmunológica a su vacuna con las nuevas variantes, pero con la Sputnik no he leído nada de qué evasión inmunológica pueden tener las variantes hacia la Sputnik. Entonces, la respuesta es no sé, tendría que investigar más, pero algo que se haya publicado masivamente no hay. No. Y aquí en México dice que ha existido la segunda aplicación fuera del tiempo normado o sugerido y se ha mencionado que no pasa nada, pero preguntan si se conserva realmente la efectividad después de este tiempo o el tiempo que se está vacunando aquí en México en cuanto a posterior a lo recomendado. Yo creo que si se pasa la segunda dosis un poquito de tiempo es bueno, porque el booster va a ser un poco después y probablemente la inmunidad dure más. De hecho, el doctor Andrew Pollard, que mucha gente que los que están aquí lo han escuchado, fue una persona con la que he tenido contacto, él como ponente directo mío y profesor, él defiende el posponer la segunda dosis a los 3 meses en base a esa temática, la temática de si yo pongo la segunda dosis a los 3 meses, en esos 3 meses yo vacuno más gente a la primera dosis. Acuérdense que la primera dosis me da 70-80% de protección en la vida real, en los estudios de fase 4, me está dando un 70-80% de protección rápida a 1 o 2 meses. Entonces, prefiero tener más gente vacunada con 70-80%. Al tercer mes te pongo la segunda dosis y ya vas a tener más del 90 y tantos % de protección. Entonces, su postura no es nada equivocada. De hecho, yo abogo por esa postura de postergar la segunda dosis, por decir, al segundo mes o incluso hasta el tercer mes. En Estados Unidos la segunda dosis se postergó a muchas personas, porque por las heladas, ¿recuerdan? Por las heladas que hubo, la vacuna no llegó, por ejemplo, a California. Y mucha gente que se le iba a poner la segunda dosis para tal fecha, se le puso 2 semanas después. Agarramos ventaja nosotros entonces en ese sentido. Preguntan también, bueno, dice, entonces de acuerdo a la variabilidad antigénica como mecanismo de inmunoevasión por el COVID-19, al igual que en influenza, lo más probable es que se requiera vacunación cada año, al igual que en la influenza, debido a las nuevas cepas que irán apareciendo. Es una excelente pregunta. Creo que hablé un poquito de eso en la primera diapositiva, ¿no? De lo que está haciendo, que es una de las ventajas de las vacunas de RNA. Las vacunas de RNA les puedes insertar N número de antígenos, porque es una pequeña banda de RNA y le puedes poner muchos antígenos. Y ya actualmente Moderna está considerando tener una vacuna contra influenza y contra COVID en la misma inyección. Y luego van a querer meter más. Pero obviamente la respuesta final a esa pregunta tan buena depende de la inmunidad que deje la vacuna. Y depende de la vacuna, porque no va a ser la misma inmunidad que va a dejar, yo creo, Janssen con una dosis que Pfizer o que Moderna o que Astra con 2 dosis. O sea, y también va a depender de la persona. Hay personas que van a perder inmunidad más pronto que otras. ¿Se va a hacer cíclica la enfermedad? COVID-19 va a ser una enfermedad cíclica que no vamos a tener que vacunar cada año, o después de 3-4 años vacunándonos va a desaparecer, como pasó con el SARS-CoV-1, que desapareció, prácticamente desapareció. Esa respuesta nadie la sabe. Pero es casi un hecho que COVID-19 llegó para quedarse. Esto es 99.9 y es muy probable que sí nos tengamos que estar vacunando regularmente, como con influenza. Ojalá se pudiera vacunar junto con la influenza, porque eso haría la logística mucho más sencilla. Muy bien. Me preguntan también si posterior a la vacuna es esperado encontrar IgG e IgM elevadas o una o la otra o ninguna. Bueno, al inicio IgM y luego IgG, pero a mí no me interesan las IgG totales. Me interesan las IgG neutralizantes, los anticuerpos neutralizantes. El CDC y la OMS, la EMA, etcétera, ya dijeron claramente que las pruebas de anticuerpos comerciales para medirse después de vacunarse no sirven para nada, más que a generar confusión. La única manera de nosotros poder medir inmunidad a la vacuna o posterior a la vacuna es con anticuerpos neutralizantes, que tengamos mayor de 1 a 4 y también compararlos con títulos geométricos medios o concentraciones geométricas medias de IgG,
IgG es el anticuerpo de largo plazo que nos interesa medir. IgM no. IgM es al principio. Facebook nos preguntan, Doc, si sabe cómo van los estudios clínicos de la vacuna en niños y en este caso cómo procedería en los sentidos éticos y médicamente hablando. Se hace lo mismo que en cualquier ensayo clínico de vacuna, simplemente que en el consentimiento informado, pues quien tiene que firmar es el tutor legal. Padre, madre o quien sea el tutor legal tiene que firmar, porque son estudios, hay que recordar que son ensayos clínicos aleatorizados doble ciego. O sea, yo no estoy recibiendo una vacuna de hepatitis A o la de COVID, o placebo o la de COVID. Y lo mismo va a hacer con el niño, como todas las vacunas de niños. Ensayos clínicos de vacunas en niños, pues se tiene mucho más experiencia que en adultos. ¿Y qué? Pues Moderna ya está haciendo estudios en niños. Pfizer es el que va más avanzado, ya redujo las edades, ya publicó un estudio de 2000 niños, un análisis interino de niños arriba de 12 años con muy buena respuesta. Niños y adolescentes arriba de 12 años con muy buena respuesta. Vienen estudios reduciendo la edad también. ¿Hasta dónde se va a reducir la edad? Todavía no sabemos. Pero vienen nuevos estudios. Esperemos que a finales del año, a mediados del año, ya tengamos por lo menos un par de fase 3 terminados en niños y a finales del año, principios del año entrante, tengamos muchos estudios de fase 3 en niños para por lo menos en un año, año y medio, tratar de poder controlar la pandemia. Si no se vacunan a los niños, la pandemia no se va a controlar. Se va a manejar y ya no va a ser lo que tenemos, lo que hemos tenido, pero no se va a poder detener la transmisión. Y con base a esa pregunta, de hecho nos hacían el comentario de si al paso que vamos, México específicamente, en cuánto tiempo cree que pudiéramos llegar a tener la inmunidad de rebaño, y creo que aquí, como comenta, lo más importante sería pues lograr vacunar a los niños, si no, no lo vamos a lograr, ¿no? Sí, y como dice lo que se comentó por el científico chino y lo que se está comentando por Israel, ya actualmente se está cambiando el concepto, y lo estamos viendo en las reuniones que tenemos día con día, el concepto de lograr el 70% para detener la transmisión. No es un camino hacia la inmunidad de rebaño, es un camino hacia la vida normal. Ese es el concepto. Y de hecho Israel ya está diciendo que si tú tienes un 50% o 55% vacunados con 2 dosis, ya puedes volver a la normalidad mientras sigas vacunando. ¿Por qué? Porque ya vacunaste a tu gente de alto riesgo. Y si ya vacunaste a tu gente de alto riesgo que te saturan los hospitales, ya puedes volver a la normalidad y simplemente seguir vacunando y ya posteriormente ver cuándo es necesaria una revacunación. Pero en Estados Unidos no están muy de acuerdo, ellos se quieren esperar a lograr ese 70% tan comentado. Aquí en México van sobre el 70%. Yo no estoy diciendo que esté mal, simplemente estoy diciendo que es un tema controvertido. Muy bien. Preguntan también que si una mujer lactando pudiera seguir lactando después de aplicarse la vacuna. Preguntan específicamente Pfizer, pero en este caso sería pues ante cualquier vacuna. Cualquier vacuna puede lactar tranquilamente. En este sentido, estaría proporcionando, me imagino, inmunidad hacia el lactante, ¿no? Quiero pensar. No sabemos qué tanto, pero sabemos que hay IgA secretoria contra COVID, contra SARS-CoV-2 en mujeres vacunadas que lactan. Se ha demostrado. Muy bien. Y por ahí también preguntan sobre la seguridad de aplicarse la vacuna en con diferentes patologías. Entre ellas mencionan aquí antecedente de asma, de 50 años de evolución, fibrosis pulmonar y algunas otras patologías específicamente pulmonares son las que más veo aquí y de tipo reumatológicas. Son los que más se deben de vacunar. Será como influenza, o sea, yo creo que hay mucha gente que todavía no entiende. La vacuna no es el virus, es el antígeno que se está aplicando para que cuando llegue el virus virus lo mate. Es una palabra muy práctica, una manera muy práctica de expresarlo. No estamos administrando virus, estamos administrando un antígeno que no puede causar enfermedad pulmonar. Entonces, si tú tienes riesgo pulmonar, debes de ser vacunado, como con la influenza.
Y de Facebook también nos preguntan, bueno, no sé si usted está enterado, pero ¿qué opina de los casos ESAVI y cómo se les daría seguimiento o cómo se les da el seguimiento a estos casos? No sé si usted tenga una experiencia en ese sentido. ¿Casos de qué, perdón? De ESAVI, los que tienen efectos secundarios vinculados a la vacuna. Ok, entonces, sí, eso se le llama farmacovigilancia y lo platicamos en la primera plática. En una de las últimas diapositivas de esa plática fue cómo se lleva a cabo la farmacovigilancia. Los ESAVIs, o los efectos adversos de vacunas, se clasifican y se codifican. Y ya una vez clasificados y codificados, nosotros le damos luz verde o lo detenemos en un ensayo clínico. Por ejemplo, enrojecimiento, fiebre, dolor general, son luz verde. Yo no voy a detener un ensayo clínico por eso. Pero si ese efecto adverso es una mielitis transversa, es una encefalitis, ese paciente se hospitaliza, entonces es un efecto adverso. Ahí se detiene el ensayo clínico, se hace una investigación a profundidad del caso y se sugiere hacer un estudio de casos y controles. O sea, qué tantas mielitis transversas o qué tantas encefalitis se vieron en ese intervalo de tiempo en vacunados y no vacunados y saber si hay o no asociación con la vacuna. El ESAVI que se le quiso, o efecto adverso que se le quiso adjudicar a la vacuna de asa de trombosis, se hicieron estudios de casos y controles y se demostró que en vacunados y no vacunados no había mayor caso de trombosis en los vacunados. ¿Qué pasó con el doctor que habló del autismo asociado a vacunas de sarampión en niños? Famosísimo, ¿no? Se demostró, no en uno, como en 100 estudios de casos y controles, que no había asociación de autismo con la vacuna de sarampión. Esto es muy chistosa porque es una gráfica que pone que en cuanto aumenta la edad del niño, generalmente después del año, empiezan a tener autismo. Pues sí, el espectro autista generalmente empieza a diagnosticarse a esa edad. Entonces yo les puse también, pues vean, la vacuna de sarampión también hace que los niños caminen, porque después de los 12 meses, cuando los niños ya están caminando, y no es cierto, la vacuna de sarampión no hace que el niño camine. Entonces, es muy interesante. Si no hay estudios de causas y controles, no puedes hablar de causalidad. Así es. Por ahí también nos preguntan del Facebook bueno, cómo ve el panorama en México para el 2022 al paso que llevamos en cuanto a vacunación aquí en México. No sé, es muy difícil hablar de algo en lo que yo no tengo el control. Yo no creo que nosotros vayamos a detener la pandemia para finales de este año, no creo. Yo creo que al paso que vamos, y si llegamos a un 80%, vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque ahorita creo que estamos pasando por un buen momento que se está vacunando mucha gente últimamente, pero hay que recordar que los estudios de niños todavía no terminan, y a los primeros países donde va a llegar vacunas de niños van a ser los países que tengan los recursos, y con COVAX van a llegar a otros países con menos recursos. Yo no creo que en México lleguemos a un 80% para finales de año, pero me puedo equivocar. Ojalá así sea y en un año esto ya acabe. Ojalá, pero yo creo que va a tardar más. Y a nivel mundial, yo creo que la pandemia no se va a detener así bien en menos de 2 años. Porque hay países donde no hay nada de vacunación, no hay nada de vigilancia. Por aquí tenía otra. Sí, que la vacuna Covaxin de India acaba de ser autorizada por COFEPRIS. ¿Qué opinión tiene sobre esta vacuna? Es una buena vacuna. Hizo varios estudios en diferentes países. No creo que FDA o EMA la vayan a autorizar alguna vez en esos países. El problema que yo estoy viendo en México es que son muchas vacunas, se quiere vacunar a mucha gente con muchas vacunas de diferentes tipos de vacunas, y el problema que yo le estoy viendo a México es que yo no sé qué tanta inmunidad va a tener la gente, porque cada vacuna es distinta, incluso algunas con esquemas distintos. Entonces va a haber un problema de que algunos van a responder más y van a requerir una segunda dosis en cierto tiempo, otros no sabemos. Ese es el problema que estoy viendo. Estados Unidos tiene 3 vacunas y creo que ahí se va a quedar, quizás luego agreguen otra,
pero creo que son tantas las vacunas que al final vamos a tener algo de problema. Pero la estrategia de comprar mucha vacuna como de lugar, desde el punto de vista de calidad es malo, pero desde el punto de vista pragmático no lo considero malo, lo considero bueno. Excelente, Doc. Y bueno, ya para antes de despedirnos, la que veo que se repite también mucho en caso de autorizar alguna vacuna en niños menores de 12 años, perdón, específicamente lactantes, ¿cuál considera usted que sería la vacuna más apropiada? La primera que salga, o sea, las que van ganando ahorita son las de RNA. Pfizer va a ser la primera vacuna de niños, eso casi no hay duda. Y luego la van a ir Moderna y Astra. Y Johnson o Janssen y Janssen, que se juntaron para esta vacuna, también ya está haciendo estudios en niños. Entonces van a ser las primeras vacunas para niños. Básicamente podemos decir que las primeras vacunas para adultos van a ser las primeras para niños. Sabemos que en China también están trabajando en vacunas para niños, con las vacunas que ya tienen, que algunas ya conocemos. Pero ahí ignoro mucho el cuándo van a tener los resultados. Muy bien. Nada más voy a darle una última revisadita aquí a ver si no tenemos alguna otra pregunta que haya sido interesante. Algunas pues hablan acerca de la política, lo que sale de nuestro tema. Siguen preguntando acerca de cuál sería la mejor vacuna para diferentes situaciones patológicas. Como comentó usted, realmente dependiendo del tipo de patología, pero pues ahora sí lo que hemos puesto varios médicos, ¿no? ¿Cuál vacuna me pongo? Pues la que tengas disponible para irte a poner en el momento que esté disponible, ¿no? Sí, de preferencia, digo, en general, las actualmente de las que están disponibles, las de RNA mensajero y una vacuna de vector viral no recombinante no humano, por lo que hemos comentado, que evitemos lo más posible la producción de anticuerpos no neutralizantes y evitemos lo mayormente posible la posible interferencia inmunológica con adenovirus humanos. Pero si no hay más que inactivado o si no más hay de Sputnik, cuando me tocó, honestamente, si uno mide riesgo-beneficio, me pongo la que haya. Por ahí también salió otra y acerca de la vacuna, antes de, eso sí, creo que considero importante, la vacuna y las embarazadas, ¿en qué semana sería ideal? Si hay algún estudio que se esté haciendo, creo que son varios, pero si hay alguna semana en específico en la cual sería recomendable aplicarse la vacuna. En las cortes que se hicieron, que comenté en CDC con más de 6,000 embarazadas, no se tienen los resultados de las más de 6,000 embarazadas, la mujer, hasta lo que yo leí, la de menor semanas que se puso la vacuna tenía 8 semanas. Hace poco eran 16 semanas. No, ya tenemos una embarazada que se le aplicó a los 8 semanas de embarazo. No sabemos qué va a pasar, pero ya ha habido cientos de mujeres embarazadas que ya han tenido niños y se han vacunado y los niños han nacido bien. Hay que seguir viendo los resultados de esas cohortes, principalmente la del CDC. Tiene una cohorte grandísima y tiene un nombre, lo olvidé, el nombre particular, todos lo manejan con siglas ellos. Tiene un nombre con siglas, esa cohorte en embarazadas, y a la fecha pinta como un perfil de seguridad muy bueno. Y repito, yo creo que estas vacunas para COVID-19 en embarazadas van a tener un perfil de seguridad muy bueno, porque ninguna es viva atenuada. Ninguna de ellas es viva atenuada. Excelente, doctor. Pues, hay muchísimas felicitaciones, lo felicitan por la plática, por la excelente información, una plática muy clara, muy precisa, muy didáctica, por ahí excelente ponencia. Pues igual, Doc, como siempre se lo digo, más que bienvenido en nuestra asociación, realmente usted ya forma parte de ella, ¿no? Aunque no sea médico familiar, aquí ha estado siempre como la coca en los mejores eventos, dicen. Y nos da mucho gusto tenerlo como invitado aquí con nosotros y ojalá que no sea la última vez, estamos seguros que no será así. Pues ya pasó, ya es hora de despedirnos. Le agradecemos, Doc, su tiempo, su disposición siempre con nosotros. Tuvimos un muy buen número de participantes, aparte en Facebook, ahí te va a quedar grabada la plática. De igual manera también en nuestra página de YouTube se encuentra esta plática y también la anterior de la que el doctor estuvo haciendo referencia
por si gustan ir a nuestra página de YouTube, ahí la encuentran en Facebook, los redirecciona a YouTube y ahí van a encontrar esa y otras pláticas también que hemos estado teniendo a través de, pues, del último año, que fue que empezamos con las pláticas pues vía internet, ¿no? Entonces, pues sin más, felicidades, muchísimas gracias por esta plática. Sabemos que pues, esto va a seguir cambiando, esto va a seguir actualizándose, esto va a seguir avanzando conforme vaya pasando el tiempo. Lo que a lo mejor dijo ahorita quedará obsoleto en unos meses, pero vendrá nueva información que seguramente vamos a tener que compartírselas nuevamente en otra sesión como estas. Vemos mucha gente conectada de diferentes estados de la República, de diferentes países. Gracias por acompañarnos. Sabemos que tienen diferentes horarios y por lo mismo también pues nos vamos a despedir. Doc, no sé si tenga alguna otra cosa que comentarnos. Nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos aquellos que se están desvelando. Yo quiero nomás recalcar algo. Yo estoy solidario en el movimiento de los médicos familiares y médicos de atención que por no participar en la salud pública, sino en la salud privada, en la salud pública de manera privada, no están siendo considerados de prioridad. Eso se me hace una injusticia espantosa y como medida de salud pública es muy mala. Entonces, yo los apoyo mucho en su movimiento. Y gracias a todos. No, al contrario, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Wilfredo, no sé si tengas algo que comentarnos. El doctor Wilfredo Carrasco es el vicepresidente de la asociación, próximo presidente ya, próximo a entrar aquí en la asociación al mando. Pues muchas gracias, nada más agradecerle al doctor por su tiempo, la plática y pues muy interesante siempre estar en estas sesiones. Excelente, doc. Pues entonces con esto nos despedimos, les agradecemos su asistencia. Les pusimos ahí también en el chat nuevamente el link para que puedan registrar su asistencia. Para nosotros es muy importante. Denos eso de regreso, por favor. Entren al link, llenen su cuestionario, registren su asistencia. Y bueno, pues nos despedimos, doctor. Le hacemos llegar su constancia por medio de correo electrónico en esta nueva modalidad digital. Y pues hasta la próxima. Buenas noches y gracias a todos por acompañarnos. Doctor Chacón, muchísimas gracias por la plática.